Buenas tardes, mi nombre es María José Vázquez y yo les voy a explicar acerca de la demostración práctica de mi proyecto hidráulico. Como contexto general, nosotros sabemos que en el campo de la ingeniería mecánica y la tecnología automotriz, el freno es una pieza fundamental para la eficiencia y la seguridad en la detención de vehículos y equipos industriales. En sí, un freno es un dispositivo mediante el cual se aplica una resistencia de fricción en un miembro o en una pieza en movimiento. En sí, esto para lograr dos cosas, es decir, el freno puede hacer que se disminuya la velocidad de la pieza o bien que se detenga por completo el movimiento de esta pieza. Y en este caso, el freno lo que hace es que es un dispositivo capaz de convertir la energía cinética en energía térmica por medio de una fricción controlada. En sí, dependiendo de la aplicación que nosotros querramos usar o dependiendo de en qué lo necesitemos, hay diferentes tipos de frenos. Podemos mencionar que hay frenos electromagnéticos, frenos de bombeo, frenos de aire, entre otros. Pero en este caso nos vamos a centrar en los frenos hidráulicos. En sí, el freno hidráulico utiliza un sistema de fluidos para transmitir la fuerza del pedal del freno a las pastillas del freno. Y en este caso, como hay fluidos o se utilizan fluidos en su funcionamiento, aquí la mecánica de fluidos desenvuelve un papel importante para el adecuado funcionamiento de este tipo de frenos, ya que vamos a tener como principio básico el principio de Pascal, que este representa uno de los principios o conceptos fundamentales dentro de la mecánica de fluidos. En este caso, el principio de Pascal nos va a explicar cómo es que la presión aplicada sobre un fluido confinado en un recipiente cerrado va a actuar para detener o ralentizar el movimiento. Ya con todo esto, nosotros venimos y nos hacemos la pregunta, la de ¿por qué es importante los frenos hidráulicos en la industria? En sí, la importancia de este tipo de frenos en la industria o bien conocer cómo es que funcionan, su importancia radica en que, en primer lugar, este tipo de frenos son uno de los más comunes que encontramos. Además que al momento de realizar aplicaciones prácticas, este tipo de frenos pueden generar mayor fuerza en comparación con otro tipo de frenos. Además de que la experiencia de frenado son capaces de dar una experiencia más suave y controlada, lo cual va a ser una ventaja si lo vemos en términos de rendimiento y seguridad. Por lo tanto, en esta demostración práctica nos vamos a centrar en fundamentar el funcionamiento del freno hidráulico con base al principio de Pascal. Esto lo vamos a hacer al conocer el funcionamiento de un freno y examinar su aplicación dentro del contexto de la mecánica de fluidos. Entonces, en esta primera parte vamos a explicar cómo es que se realizó el diseño de este freno hidráulico, que por medio de una investigación previa, nosotros sabemos de que necesitamos 4 partes fundamentales dentro del freno hidráulico. En sí necesitamos un dispositivo de actuación, un dispositivo de transmisión, una disposición ya sea diagonal o paralela y el freno de rueda. Al acercarnos un poco a cómo está hecho el freno hidráulico, vamos a identificar las 4 partes que mencioné previamente. La primera es el dispositivo de actuación. En este caso, el dispositivo de actuación es el componente que inicialmente genera y controla la fuerza para aplicar los frenos. En este caso va a ser esta pieza, es decir, esta jeringa que va a contener nuestro fluido. La segunda parte es el dispositivo de transmisión, que como lo dice su nombre, este va a ser el encargado de transmitir la fuerza desde el dispositivo de actuación hasta los componentes del freno. Entonces, nuestro dispositivo de transmisión va a ser este tubo, que va a llevar desde nuestro dispositivo de actuación hasta nuestros componentes del freno, que va a ser toda esta estructura. Luego, otra parte que debemos identificar es la disposición. En sí,
la disposición de cómo va a funcionar el freno, si va a ser diagonal o paralela. En este caso, por cómo está, por cómo se diseñó, va a estar paralela, es decir, de que el freno, la fuerza de frenado, como le dice el nombre, va a estar paralela a nuestra pieza o a nuestro miembro. En este caso, esta parte que es la encargada de frenar, al momento de accionarse, lo va a hacer de forma paralela a la pieza. Y finalmente vamos a tener como los frenos de rueda, que estos son los que van a ejercer la acción de frenado al hacer la fricción con la rueda. En este caso va a ser esta piececita que mencioné previamente, que lo que va a hacer es que va a frenar, que al accionarse, este se va a extender y lo que va a hacer es que va a frenar a nuestra pieza en movimiento. Bueno, puede o frenarla, dependiendo de que querramos, frenarla o solo disminuir la velocidad que tenga. En esta parte explicaremos cómo es que realizamos el procedimiento para hacer este experimento, es decir, cómo hicimos el freno hidráulico. Lo que nosotros queremos encontrar es la similitud entre un freno hidráulico de la vida real con las piezas que tenemos. Entonces, para hacerlo, utilicé madera, cartón, silicón, jeringas, el disco, un motor de 3 a 6 voltios, una batería y un switch. Entonces, la primera parte es el freno hidráulico. Entonces, lo que quería hacer a un inicio es el pedal de freno. En este caso, mi pedal de freno lo hice con un pedazo de madera y esto va a ser como nuestra interfaz que va en donde nosotros aplicamos la fuerza mecánica. Luego necesitamos una varilla de empuje. Para la varilla de empuje lo hice con una jeringa. En este caso va a ser esta parte de la jeringa que va a transmitir nuestro fluido hasta lo que se conoce como el conjunto maestro. El conjunto maestro va a ser esta parte en donde este como componente donde se va a transformar la fuerza mecánica aplicada a un inicio a la presión hidrostática. Para hacer esta pieza del conjunto maestro es esta como jeringuita que está acá. Y lo que hice fue que agarré una jeringa de 5 mililitros y corté, utilizando esta como referencia, corté a los 2 mililitros, corté la parte trasera y corté el tallito de la jeringa a una distancia pequeña que pudiera hacer que funcionara o que entrara en esta parte de 2 mililitros que corté. Esto lo uní y esto lo hice de este tamaño para que cupiera en nuestro sistema. Y después, ya con eso, tenemos como que nuestro freno hidráulico. Y para que funcione este sistema, necesitamos un fluido incomprensible. En mi caso, yo utilicé agua, que es lo que vemos que está aquí dentro de los tubos. Ok, entonces ahí está hecho nuestro freno. Pero para que nosotros veamos este principio y cómo es que funciona, necesitábamos hacer una pieza móvil, una pieza o un miembro que se moviera. Para hacerlo, y está esta parte. Esta parte va a ser la que se mueve, que va a ser que lo hice por medio de un disco y el motor. Para hacer que esto funcionara, necesitamos hacer una conexión en 3 puntos. Es decir, conectamos el motor, un switch y una batería. Entonces, para que esto funcionara, nosotros tenemos que nuestra batería va a ser el encargado de distribuir la corriente. Va a distribuir la corriente al motor y al switch. Entonces, nosotros viendo las polaridades tanto positiva como negativa de la batería y de nuestro motor, hicimos las conexiones por medio de estaño. Entonces, nuestro sistema está en reposo. Al activar el switch, va a hacer que se pase de este modo de reposo a un modo donde lo activamos. Y esto va a hacer que la corriente fluya y va a hacer que nuestro motor funcione, haciendo que nuestro disco gire. Y al haber hecho esta parte móvil, vamos a poder ver cómo es que vamos a tener nuestra pieza en movimiento y así poder accionar nuestro freno hidráulico. Un poco vamos a ver cómo es que funciona el freno hidráulico. Entonces nosotros al accionar la pieza móvil, nosotros aplicamos fuerza
y hacemos que nuestra pieza se detenga. Pero ahora nos hacemos a la pregunta, ¿cómo es que el funcionamiento del freno hidráulico se relaciona con el principio de Pascal? Bueno, al saber que la fuerza del pedal se transmite por medio de un líquido confinado, que este sistema de transmisión de fuerza se transmite por todas las partes del freno, esto se relaciona directamente y esta es la aplicación directa de lo que es el principio de Pascal. El principio de Pascal establece que la presión ejercida en cualquier punto de un fluido incomprensible confinado en un recipiente cerrado se transmite en todas las direcciones a lo largo del fluido. En este caso podemos verlo la aplicación directamente, que es al ser un líquido confinado, la presión que fue ejercida desde el pedal se transmite por todas las direcciones, por lo cual va a hacer que la fuerza en sí, lo que ocurrió aquí, tenga un efecto en lo que ocurre al final. El principio de Pascal lo podemos ver por medio de su ecuación. La ecuación que nos dice que la presión es igual a fuerza por unidad de área. En este caso lo vemos explicado de esta forma. Es presión que es igual a la fuerza partido del área. Pero nosotros deseamos encontrar la presión hidrostática. Para esto lo que hacemos es que sabemos que la fuerza es un peso. Entonces vamos a tener el peso partido del área. Al despejar la ecuación del peso específico, que esto también es parte de la mecánica de fluidos, que van a ser las propiedades básicas de los fluidos, tenemos que el peso específico es igual al peso partido del volumen. Y sustituyéndolo, vamos a tener que la presión es igual al peso específico por el volumen partido del área. Y también sabemos que el peso específico se puede representar como la densidad por la aceleración de la gravedad. Entonces, sustituyendo, vamos a tener que la presión es la densidad por la gravedad por el volumen. Y esto partido del área. Y nosotros sabemos que el volumen se puede representar como área por altura. Entonces, al tener esto, como tenemos como término común arriba y abajo el área, entonces nosotros lo podemos cancelar. Y al cancelarla nos queda la ecuación de la presión hidrostática, siendo que la presión hidrostática es la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la altura, en este caso que es la altura del fluido por encima del punto de medición. O bien lo podemos ver como la diferencia de elevación entre los dos puntos dentro de la columna del fluido. Entonces podemos concluir de que vimos cómo el funcionamiento de un freno hidráulico se basa en los principios establecidos en la mecánica de fluidos, es en uno de sus principios básicos, siendo el principio de Pascal, ya que vimos cómo es que un fluido confinado en un recipiente cerrado va a hacer que se transmita por medio de la fuerza a manera de obtener la presión hidrostática, lo que va a hacer que nuestro sistema funcione, va a hacer que nuestro freno funcione adecuadamente y va a poder o detener la pieza en movimiento o bien ralentizar la velocidad de este. Muchas gracias.